Hola, 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 extraordinario momento. Qué rico que tú estés en mi canal. Yo soy María, tu superheroína en inversiones, y seguimos en la superlectura de este fantástico libro. Piense y hágase rico. Estamos en el capítulo 15. Así es, así es, así es. Estamos en esta maravillosa aventura, cómo derrotar los 6 fantasmas del temor. Y recuerda, como licenciada financiera, pertenezco a la campaña nacional de educación financiera y tengo para ti también esta obra magistral. Así es, si quieres aprender sobre finanzas, tener una base financiera sólida, qué rico que me dejarás en los comentarios. Si quieres hacer parte de este selecto grupo y unirte a nuestra compañía, tenemos como meta llevar a 30 millones de familias para el 2030 la educación financiera. Y queremos darte acceso a clases gratis, 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 de lunes a viernes a las 11 de la mañana o a las 9 de la noche a través de la plataforma Zoom, donde tú puedes aprender. Imagínate que estamos en 26 universidades, incluida la Harvard, y tenemos entonces esa base financiera de protección, manejos de deuda, fondo de emergencia e inversión. Y comenzamos con nosotros mismos, así que te quieres sumergir en esta aventura y empezar a estudiar con nosotros, contáctame ahí, escríbeme en los comentarios y te doy acceso. El temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que la experiencia de una forma muy desarrollada, lo experimenta de una forma muy desarrollada. Este temor atribuye El autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no desplieguen sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. Quien establece los estilos, desde luego, no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante, porque este cambia los estilos con tanta frecuencia. La respuesta es evidente: para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia las temporadas, los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los estilos salidos de fábrica. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal y como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental, de los 35 a los 40 años de edad, como término medio. Si pudiéramos leer sus pensamientos secretos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las famosas enseñanzas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es porque el temor a las críticas. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo, en el pasado, la crítica incorporada, seremos castigados y aún los
acarrean en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, completando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplan los 20 años. A la edad de 16 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Deberían ser considerando un crimen. Debería ser considerado un crimen. En realidad es un crimen de la peor naturaleza. El que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patrones que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados, no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados, no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implantada en los corazones de los niños crea temor o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Síntomas del temor a la crítica. Ese temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son timidez. Suelen ser expresadas por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de miradas, falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad. Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad. El hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que se dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las aptitudes. Fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás, gastando mucho más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en las propias ideas. Responder de forma evasiva a los superiores.
vacilar en la actitud y en el discurso, engañar en las palabras y en los hechos, falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protestar o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y en el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores. Temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez, a la muerte, porque le conduce a uno al borde de muchos terribles, de mundos terribles, de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Un, des, destaco, un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría, enfermedad imaginaria. Se ha demostrado del modo más conveniente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no existe la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho entonces fortunas jugando con la debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Colors emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. A través de una serie de experimentos llevados a cabo, hace algunos años se demostró que la gente puede enfermar por su gestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta. ¿Qué te aflige? Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un causal. Oh, nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta. No lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamientos negativos. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que este incidente produciera, pudiera indicar, dijo en cierta ocasión,
Cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permite que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran en la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Ese ordenó cambiar las enfermeras, dejando a paciente a cargo de una joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. Qué bonita historia. Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son autosugestión. El hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades, disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor terapéutico. Hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas, ejercicio físico y síntomas de reducción de peso sin guía profesional. Probar medios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. Hipocondría, el hábito de hablar de la enfermedad, concentrando la mente con ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nada se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondría, un término médico que para referirse a la enfermedad imaginaria, produce tanto daño como la enfermedad que se teme temer. La mayoría de los casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso de del hipocondriaco, que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital, entre otros. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro. Autoconsentimiento, hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza
o de hacerla servir como una frustración de lo que solo es falta de ambición. Falta de moderación, hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, en lugar de buscar y eliminar la causa. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este temor inherente surgió evidentemente del hábito del hombre polígamo de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se remonte a la edad de piedra, cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza bruta. Ahora continúan robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de autos estupendos y de otros señuelos, mucho más efectivas que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de forma más diferentes. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de este temor son celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes, el hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno, la sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie. Descubrir imperfecciones, el hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Apuestas, el hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar, el hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada con objetos de brindarle una imagen favorable, insomnio, nerviosismo, falta de perseverancia, debilidad de voluntad, falta de autocontrol, falta de confianza en sí mismo, mal carácter. Temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de 2 fuentes. El primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre. Y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sanas para su apreciación. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que producen arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en la mente acerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye a sí mismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez,
ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo. Solo porque se ha alcanzado los 40 o los 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparentar más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte. Para algunos este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible achacar el fanatismo religioso, los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de él, de dónde y hacia dónde, de dónde vengo y de dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuestas a estas preguntas a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. Grita un líder sectario: permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permite al desgraciado deshacer el infierno. La posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad hacia el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se
apoderaron de la mente de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruidas. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir la muerte. No es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio a una transición, en tal caso, nada existe después de ella excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que obtener lo máximo de la vida. Ellos se deben generar a la falta de propósito, a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyando por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada es en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza, en otros casos el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenida, causada por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prectitud y para mantenerlas con firmeza una vez las han tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En ciertas ocasiones, entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó, me siento muy bien. Solo tienes que, solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrían terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas, siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces
Me preparé mentalmente para aceptar mi destino con un buen espíritu. Qué tan teso, qué tan tenaz, qué tan bonito entender esto, que vamos a enfrentar con amor, compasión esos temores. Al tiempo que hablaba, devoraba una cera, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 personas, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y al parecer disfrutando tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a su hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimine el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense o haga o diga. Elimine el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas, domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación con todas las formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la alegría preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con ese también destruye sus posibilidades. Con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo, en las líneas de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para aceptar las vibraciones del temor. El desastre del pensamiento destructivo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con la que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes, en reboto destructivo. La emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante, a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los dos y que a menudo las convierte en antagónicas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamientos no solo son nocivos para los demás, sino que esos
impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su misión en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito para conseguirlo. Debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Volvamos. Esto quiero que te quede en tu mente, en tu corazón. Su misión en la vida, su propósito en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo debe encontrar la paz mental, adquirir las herramientas, los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad. Todas esas evidencias de éxito empiezan en forma de impulso de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamientos que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarnos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal. Con la misma certeza y de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos, usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de este privilegio, que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado al otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. El taller del diablo. Además de las 6 emociones básicas, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que con frecuencia ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse como un temor, es algo que se halla enraizado más profundamente y que a menudo resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptible a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas, que protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riquezas, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si es usted susceptible a las influencias negativas. Si descuida este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objetivo de sus deseos. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un aténgase a un estricto recuerdo de sus preguntas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada. Y enfréntese a sus propias faltas, tal y como haría con un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los ladrones de caminos, ya que la ley ofrece cooperación organizada con beneficios de usted. Pero tenga en cuenta que este 7º mal básico
es mucho más difícil de dominar porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia. Tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tantas como experiencias humanas existen. Tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones entra en la mente a través de palabras bien intencionadas pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces le perturba a uno desde dentro por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan normal como un veneno, aunque cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto de sí como de su propia producción, como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que lo rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca que usted es por naturaleza susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que en consecuencia resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo deprimen o lo desanimen en cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desilusionarle. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta habilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidas con ella. Y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal y se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son, en realidad se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Esto le facilitará el ser honesto consigo mismo. Es fascinante, mira, cuando nosotros empezamos a entender de que nos vamos a analizar y que vamos obviamente a ir por más y por más, es súper importante que empieces a tomar nota. Esas serían las preguntas, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Claro que sí, ya estamos terminando. Soy súper orgullosa de ti, de que hayas llegado hasta este punto, de que me estés acompañando en este fascinante tiempo. Gracias por tu paciencia, que hay veces leo deprisa y corto palabras o me trago palabras y me toca devolver. Somos seres humanos. Y obviamente para mí esto es una total aventura exponerme contigo a esos fabulosos videos. Los he hecho desde mi corazón, desde mi alma, desde mi mente para traerte esta maravillosa información. Entonces mañana vamos a seguir con este autoanálisis y espero que tengas ahí a la mano
una agenda y un lapicero para seguir creando tu vida extraordinaria. Recuerda que tenemos este fabuloso currículo a tu disposición. A tan solo un clic, muy emocionada de estar contigo hasta ahora. Millones de gracias, muchas bendiciones y que papá Dios, ¿sabes qué? Te bendiga a ti y a tus generaciones. Bye, bendiciones.